Un saludito para todos los hermanos en YouTube. Dios les bendiga grandemente. Y vamos a comenzar con Hebreos 5:9 que dice: Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Óyeme, habiendo sido ¿qué? Perfeccionado. Esa es la pregunta. ¿Y acaso Cristo no era perfecto? Pero ¿cómo fue perfeccionado? Por eso leyó por allá. ¿Acaso no he de beber la copa que Dios me dio cuando Pedro saca la espada y le baja la oreja? Pedro, guarda eso. ¿Acaso yo no he de beber la copa que me tocó? Que le tocaba ir a la cruz para salvar a toda la humanidad. Entonces aquí hay una parte muy esencial que es para los que le obedecen. Pero cuando yo voy a enseñar algo, la persona, ¿cómo va a obedecer si yo le impongo o yo le expongo? ¿Sí me entienden? Son dos cosas diferentes. Entonces aquí es donde viene la parte de la sabiduría. La sabiduría es muy importante. El principio de la sabiduría, ¿cuál es, hermana Kaylee? Hermana Ivonne. Hermano Mauricio. Sí lo sabe el hermano. El temor de Jehová, ¿cierto? Y usted sabe que para entender el temor de Jehová hay 8 pasos que ya el hermano Francisco ya se lo saben, uno por uno, ¿cierto? Sí. Bueno, ya se saben los 8 pasos para entender el temor de Jehová, ¿cierto? Entonces ahí aparece que es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Ahora, ¿cómo cree que un hombre sabio habla? ¿Con prudencia o con imponencia? Con prudencia. ¿Qué dice hermano Rafael? Prudencia. Con prudencia. Eso lo sabe cualquiera. Con prudencia. Hablar con prudencia es tratar a su semejante con amor. Que no podemos olvidar eso. Y yo les voy a decir algo. Jesucristo dijo, ahí dice que fue perfeccionado, ¿cierto? Y al joven rico le dijo, deja todo y ven, sígame y serás ¿qué? Perfecto. Él no perdió la salvación, pero pudo dejar lo que tenía. Y no perdió la salvación, pero no pudo ser ¿qué? Perfecto. Pero el asunto no es dejar las riquezas. Hay costumbres que hay que dejarlas también. Hay costumbres que hay que dejarlas. Porque hay costumbres que son como un látigo a la persona, ¿sí o no? Uno dice, en vez de sentirle a la persona el respeto, le sientes ¿qué? Miedo, terror. Y eso no es amor. Eso no es predicación del evangelio. Entonces aquí es donde yo quiero que ustedes comenzamos a entender, y yo he sacado cuál autoridad. ¿Cuál es la autoridad que debemos de ejercer? Entonces vamos a comenzar con Lucas 22:25. ¿Cuál autoridad según mi Señor Jesucristo no debemos tener ni ejercer? ¿Cuál autoridad no debemos tener ni ejercer? Según el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, yo quiero que esto lo entiendan porque esto es muy importante si uno quiere seguir a Jesucristo, porque dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo, ¿ya? Lucas 22:25, ¿qué nos dice? Me tocó correr ya. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Eso, ahora, ¿quién es? Ahora, y lea el 26. Mas no así vosotros. Un momentico. ¿Entendieron eso? Ejercen autoridad sobre quiénes, sobre los demás. Pero Cristo de una vez marca y dice, mas no así vosotros. Mi pregunta siempre fue, ¿por qué? Si a un pastor, mire hermanos, yo voy a hablar clarito, un saludito para Leana Celín, Gino Samir, Nelly Reyes, Carlos Muñoz, Felicita Molina. Yo voy a hablar algo muy claro. Esto sucede. Si un pastor llega a decir, el que mando aquí soy yo, y aquí se hacen las cosas como yo digo, ¿lo han dicho? Sí, lo han dicho. Eso no es correcto. No es correcto. Porque ese pastor se salió de la justicia que absoluta a la relativa. Por eso va a perder la salvación, no la va a perder, pero está totalmente comprometido con el arrebatamiento ya está comprometiendo el arrebatamiento. Y esto es lo que hay que entenderlo, ¿ya? Por eso yo hablo de los 8 pasos que se tienen que tener para entender el temor de Jehová y hallar el ¿qué? El conocimiento. Y la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces hay cosas que tenemos que entender porque estamos en un camino de ¿qué? De la perfección. A mí me toca pues enseñar y también ir asimilando. Y yo eso lo he notado aún en mi trabajo.
que yo les conté a ustedes lo que pasó en estos días y yo me puse a pensar, ¿por qué yo no con esta persona ya, aunque me falta respeto y todo eso, después voy y digo, óyeme, ¿quieres, todavía no he pedido la comida, pero qué quieres comer? Y te invito a que compartamos la cena. Alguien me dijo, eso es como darle una cachetada con un guante blanco o con un pétalo de rosa. Porque anteriormente me había faltado el respeto y todo, y yo llego después y le digo eso. ¿Por qué cree que yo hago eso? Porque amo a mi prójimo como a quién. Como a mí mismo. Por el conocimiento que hay. Por eso es que la Biblia dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí como vacía. Ya está eso está ahí. Y esa es la que me hace obrar así. Pero si fuera en otra ocasión, yo obraría de otra manera. Entonces, aquí es donde viene. Ahora, si ya es una agresión, ¿qué tengo que hacer? Retirarme y orar. Esto es muy importante, hermanos, porque estamos en los tiempos finales y Satanás es astuto y nos hace la jugada en la mente. Entonces aquí dice, mas no así que vosotros. Vuelve y me lee el 25, por favor, y el 26. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Sea el mayor entre vosotros como el más que joven. ¿Usted cree en una reunión quiénes tienen más autoridad, los jóvenes o los ancianos? Los ancianos. Exactamente. Y sea como el más joven. Pero hoy tenemos jóvenes muy atrevidos que enfrentan a los padres, y eso no está bien delante de Dios. Hay un versículo que a mí me llamó la atención porque hay una parte que es muy importante, ¿ya? Ahora vamos a mirar ¿quién es mayor en lo relativo? ¿Ya? Y Cristo, ¿cómo está en lo relativo? Lucas 22, 27, ¿qué dice? Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Exactamente. Entonces Jesucristo, que siendo mayor, está como el que ¿qué? Como el que sirve. Ahora voy a hacer la pregunta, hermana Kelly. Bueno, vamos a suponer que tú trabajas en un restaurante como mesera, ¿cierto? Usted es la que sirve. Bueno, estás ahí. Llega alguien y se sienta en la mesa. Jesucristo dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? El que sirve. ¿Y por qué es mayor? Disculpe, señorita, ¿me puede traer un vaso de agua sin hielo? Yo, sí, con mucho gusto, señor. ¿Y por qué es mayor? Disculpe, señorita, ¿me puede traer unos casquetes de limón? ¿De Lima? ¿Sí? Entonces, ese es mayor, ¿por qué? Porque da las órdenes, ¿ya? Pero luego Cristo, ¿en dónde se sentó él? ¿Como en la mesa o en el que sirve? ¿Qué ejemplo nos dio Cristo a nosotros? El que sirve. Ese es el ejemplo que tú tienes que seguir y yo. Ese es el ejemplo que tú tienes que seguir y yo. Pero ahora vamos a leer el 29 y 30 nuevamente. ¿Cuándo nosotros nos sentaremos en la mesa y en tronos para juzgar? ¿Ya? Ahora, si nosotros cumplimos esta parte ahora, aquí en la tierra, mire lo que nos espera. ¿Qué nos dice? 29 y 30. Sí. Yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Eso ya es diferente, hermanos. ¿Hasta aquí comprendido, hermano José, hermano Francisco? Sí. Ahora nos toca. Es que No servir. eso dice, hoy los invito a un reino que tengo preparado, allí se sentaréis en mi mesa. Eso sí ya es diferente. Ya, sentaréis en mi mesa. Y luego dice, y lo voy a poner en 12 tronos para que juzguen. Eso sí, porque ya usted aprendió la obediencia. ¿Sí me entiende? ¿Sí nota cómo es lo bonito? Entonces, ahora estamos nosotros con la justicia que es relativa o absoluta. Absolutamente. Entonces, la justicia absoluta tiene una autoridad y la relativa también. Pero la que yo voy a ejercer es la autoridad de la absoluta ahora en el tiempo de la gracia. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es la autoridad que debemos ejecutar? Lucas 4, 31 y 32. ¿Cuál es la autoridad que nosotros debemos ejecutar? Porque esto es bien importante.
Bien importante, porque la autoridad no es imponerse, recuerden. ¿Cuál es la autoridad que debemos nosotros ejecutar? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Acuerden la palabra, les enseñaba. ¿En los días de qué? De reposo. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Muy bien. Entonces acá, las palabras de Cristo eran ¿con qué? Con autoridad, o sea, con sapiencia. Miren, una vez yo estaba hablando con una señora y la señora me dijo esto, hermano Noel y hermano Rafa. Yo le digo a mi hijo que no se deje en la escuela de nadie y que si le dan un puño, que devuelva 3 puños. ¿Y usted por qué le dice eso? Porque Jesucristo cogió un látigo y latigó a todos esos vendedores en el templo. De un momentico, y yo comienzo Mateo, nada, nada. Óyeme, que tengo una noticia. ¿Cuál? Él sí cogió un látigo, pero no latigó a nadie. Yo lo busqué en la Biblia. Porque si él hubiera latigado a alguien, entonces ¿en dónde estaría? Que él dijo, si alguien te hiere, póngale la otra vez. ¿Sí me entiendes? Entonces habría una contradicción. Entonces aquí es donde yo quiero que nosotros nos demos cuenta que no es devolver mal por mal, sino vence con el bien que el mal. ¿Usted ha devuelto alguna vez mal por mal? Hágale la pregunta. Yo le voy a decir algo. Esa justicia usted no la debe de practicar. Créamelo, se lo digo con el temor de Dios, porque los amo. Pero esa justicia usted no la puede practicar, hermano o hermana. Ahora, le voy a decir algo, porque esta es la parte más esencial que nosotros debemos de tener. La venida de Cristo está ahí, a la puerta. Y vendría a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Mire, la vida es hermosa si la sabemos vivir al estilo de ¿quién? De Jesucristo. Es feliz. Yo disfruto mi trabajo, pero entendí eso. Alguien me ofende, incluso me salieron hasta a defender y yo me fui. Y después yo le estaba diciendo a la persona, mira, ¿qué te apetece usted comer hoy? Imagínese que usted me haya ofendido, hermana Kelly, y yo llego después, hermana Kelly, ¿qué te apetece hoy comer? ¿Y qué pediste? No, todavía no, pero dígame, ¿cómo se sentiría usted? Yo sé que usted no me diría nada, pero usted estaría... ¿Y este señor qué le pasa? Yo le estoy dando un mensaje a usted de que hay una manera diferente de la vida. Que no son el angry y todo eso. Yo recuerdo que eso lo he contado muchas veces, que mi esposa se preocupó, mi ex esposa, porque había cosido 600 vestidos y le salieron al revés. Y entonces, eso era una pérdida de millones. Imagínese para volverlo otra vez, descoserlo y volverlos otra vez a armar. Y ella estaba, no, Henry, ahora, Dios mío, y preocupada. Henry, me pasó esto y esto. Bueno, traiga el vestido mío. Todo. Y si le quitamos esto y lo pasamos acá, ¿no queda igual? Pues yo había pensado eso. Bueno, hagámoslo a ver qué pasa. Ok, Judy, yo la veo bien. Hagámosle. Como 5 horas y los dos. Al otro día se llevaron todas las mercancías, 600 vestidos, sin ningún problema. Y después ella me dice a mí, yo creí que usted se iba a enojar conmigo. ¿Y por qué? Bueno, yo había cometido un error. Bueno, pero a mí de niño me enseñaron en un cuaderno que decía problema y abajo uno que escribía, hermano Mauricio. O mal genio o solución. O gritería o regañar a la otra persona. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Será mucho pedirles eso? No, ya estamos nosotros, y aquí llevamos años estudiando la palabra, escudriñando. Eso no, eso, por eso debemos el paso al frente. Ahora, bueno, vamos a mirar, el Hijo del Hombre tiene autoridad para hacer juicio. Vamos a ver, Juan 5:27. Juan 5:27. Juan 5:27, ¿qué dice? Ahora Juan 5:27, ¿qué dice? Juan 5:27, sí. El Hijo tiene autoridad para hacer ¿qué clase de juicio? ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio autoridad de hacer ¿qué? Juicio. Pero Jesucristo dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no sean juzgados. Y en Juan 7:24 dice, juzgad con justo juicio y no según ¿qué? Las apariencias.
Entonces, ese es el juicio que él hace, el que es no según qué, las apariencias. Ahora, con esa autoridad, ¿qué clase de juicio él hace? Juan 5:30. Vamos a mirar qué clase de juicio él hace. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, cuando yo voy a juzgar, yo no busco mi voluntad. Porque mi voluntad, hermana Kaylee, en su voluntad usted quiere hacer muchas cosas cuando le sacan la... Pero nosotros buscamos la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, en esa voluntad es que nosotros obramos. Y la voluntad de Dios es que amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Si ustedes me preguntan a mí por qué yo le hablo a esa persona de esa manera, en mí hay amor. Sí, yo le hablo de esa manera, aunque ella es mal hablada y de todo, y me ofende, y los mismos compañeros se dan cuenta, pero yo le hablo así porque en mí hay ¿qué? El amor de Dios. Esa es la verdad. ¿Usted cree que a Esteban era facilito que lo agarraran a piedra y él, Señor, no les tenga en cuenta este pecado? ¿Usted cree que eso era fácil? Y lo habían agarrado a piedra ya. A usted no lo han agarrado a piedra. Pero si no puede soportar algo muy sencillo, por eso cuando uno mira a una persona que tiene un error, usted tiene que hacer con su sabiduría pensar, ¿esta persona tiene el mismo conocimiento que yo tengo? Mire, Jesucristo en la cruz del Calvario dice, Padre, perdónalos. Ya habían, ¿por qué qué? ¿Saben o no saben? No sabían. Esto hay que tenerlo en cuenta porque debemos de tener la mente de quién. De Cristo. Hasta ahí todo está todo claro. Ahora vamos a mirar cómo es el juicio justo, que dice que el juicio de él no hace la voluntad de él, sino la del Padre. Vamos a ver cómo es ese juicio. Juan 9:39, ¿qué nos dicen? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Exactamente. Bueno, yo quiero decir que antes yo leí en Lucas 4:33, Lucas 4:31 y 32, dice que les enseñaba y la gente se admiraba de su doctrina porque su palabra era ¿con qué? Con autoridad. Una cosa es la palabra con autoridad y otra cosa es mi patanería, vamos a decirlo así. La palabra con autoridad significa que yo estoy diciéndole a través de la palabra la verdad que no me la pueden a mí ¿qué? Refutar. Que aunque se despeluque, ese es un cuadro y dice tal, y alguien no quiere negar eso, no puede. Eso es lo que yo les quiero a ustedes decir. Identifiquémonos con la enseñanza de Jesucristo y su palabra, porque cuando damos esa palabra, nosotros estamos hablando ¿qué? Con una palabra de autoridad, que no es la otra autoridad que se hace en la justicia ¿qué? Del Antiguo Testamento. Recuerde eso. No es lo mismo que yo, mira, la autoridad del Antiguo Testamento tiene un problema, que hay capataces. Pero los capataces tienen que, hermana Amparo, Gloria, hermana Gloria. Los capataces cuando ejercen dominio, ¿qué tienen? Sí, pero tienen ¿qué? Súbditos, empleados, seguidores o peones. Peones, exactamente. ¿Pero usted cree que un capataz tiene seguidores? No. Los únicos que tienen seguidores son los líderes. Mire, todo esto hay que asimilarlo. Yo me pregunto, ¿por qué el hermano Rafa, después de 2 años, viene otra vez acá? ¿Cierto? Algo tiene que usted haber visto en mis enseñanzas, ¿sí o no? Y estoy hablando de una persona que ya está terminando la universidad o todavía está. Todavía está. Estoy hablando de una persona que tiene algún conocimiento, pero algo te vio de ver. Y se mandó a bautizar, algo te vio de ver. Pero si yo le hubiera hablado bruscamente, ¿usted qué haría? Se habría alejado. Exactamente. Por eso es que en Juan dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ¿qué? Me siguen, porque Jesucristo es un líder, no es un capataz.
Cuando él enseña, la palabra es la que tiene autoridad porque se basa en la verdad. Por eso de esa autoridad. Porque nada podemos contra la verdad, dice Pablo, sino por la verdad. Ahora, vamos a ir a Hechos 9, 13 y 14. Hechos 9, 13 y 14. Hemos leído cómo es el juicio justo y dice, porque yo he venido para los que dicen que ven, no vean. Y los que dicen que no ven, vean y se salven. ¿Ya? En otras palabras, yo llego y predico. El que es humilde va a recibir la palabra. Y el que no, pues va a seguir con su error. Ese es el juicio que nosotros podemos hacer. No podemos hacer más nada. No es que yo le digo, ¿sabe? Usted es un ciego. No, yo no puedo decir eso. ¿Usted es esto? No, porque es que no podemos juzgar. Mire, ¿qué nos dice Hechos 9, 13 y 14? ¿Qué clase de autoridad predicaba Saulo antes de su conversión? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mira, eso era la autoridad que tenía ¿quién? Saulo antes, perseguía a los cristianos. Y, oye, ¿usted qué? No, yo soy seguidor de eso. Pues, venga para acá. Y a mí me los metía a la cárcel. Y les hacía males. Los perseguía, no los dejaba tranquilos. Esa era la autoridad que tenía Saulo antes de la conversión. Y ahí arrastraba a todos los sacerdotes, todos los fariseos, doctores, todos esos eran de la misma clase. Ahora, ¿con qué autoridad comenzó el apóstol Pablo a practicar o a predicar? ¿Y para qué? Segunda de Corintios 18. Segunda de Corintios 18. ¿Hasta ahí vamos bien, hermana Gloria? Perfecto. Está entendiendo todo esto, porque esto es bien importante, porque a uno se le zafa la cadena a veces, pero mire lo que nos dice la Biblia. Segunda de Corintios 18, ¿qué dice? Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Uy, ahora sí. Entonces ya Pablo dijo, yo antes tenía una autoridad y la tenía por escrito. Y mire, esto es acá, yo soy el que mando. Usted se me va de acá, será de aquí a acá. Pero luego dice, no, pero ahora tengo una autoridad que no es para destrucción, sino para ¿qué? Edificación. Edificación. Hermano Mauricio, si usted estuviera haciendo un palacio y llega al final de los detalles, ¿cómo cree que trabajan los finalistas en detalles? ¿Chambonamente o con mucha? Sí, señor. Esa es la clave. Porque es para qué? Terminar ya la edificación. Pero si usted ve un trabajador que trabaja chambonamente, seguro que no va a dejar el trabajo bien. Lo mismo pasa en nuestras relaciones personales con los demás. Tenemos que tener esa dulzura que tuvo Cristo. Recuerde que la sabiduría de lo alto primeramente es ¿qué, hermano Noel? Bendito. Pura, luego es pacífica y luego es amable. ¿Ya? Por eso es que tenemos que... La venida de Cristo está ahí al cerca. Yo le voy a decir algo. Todo lo que Dios quiere de ti, hermano Rafael, hermano Rafa, es que tú tengas la mente de ¿quién? De Cristo. Que usted pueda mirar como mira a Cristo. Que yo pueda ver como mira a Cristo. Que ve una mujer adúltera. Hermana Gloria, yo llego y veo una mujer adúltera, pero lo veo con los ojos de Cristo. ¿Qué hago? ¿Murmuro o qué digo? Y vienen los religiosos. Esta mujer fue allá en pleno adulterio y debe de morir apedreada. ¿Tú qué dices? Y Cristo se queda ¿qué? Callado. Comienza a escribir en tierra, que eso es también una profecía. Y luego se levanta él y dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Usted cree que esa palabra de Cristo, el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra, fue para ellos o es para todos nosotros? Bueno, mi pregunta es, ¿y por qué nosotros lanzamos la piedra? No la piedra física, pero las palabras. Porque somos humanos. Porque no hemos escuchado la voz de Cristo. Vamos a mirar Hechos 10:43. Mire, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hechos 10,
Juan 8:43. Mire lo que dice. La hermana ha dicho, porque somos humanos, pero a mí me gusta como con las palabras de Cristo hablar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice Juan 8:43? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Exactamente. No entendemos este lenguaje de Cristo. Ni yo te condeno, mujer, vete, pero no lo hagas más. Ese lenguaje no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar las palabras de quién. De Cristo. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? El Evangelio. Les enseñaba en la palabra. Tenía que autoridad. O sea, ¿por qué tenía autoridad? Por la verdad. Hasta ahí ya está claro. Cuando la persona sigue en lo que está, no es porque es humano solamente, es porque no ha escuchado bien a quién, a su amado maestro llamado Jesucristo. ¿Hasta ahí todo claro, hermano Rafa? ¿Cómo se sienten ustedes oyendo estas palabras? ¿Como regañados o como, Dios mío? ¿Ustedes sienten que lo están golpeando o volviendo? No, usted siente que están es como instruyendo, es como, oye, esto está como elegante, o ¿cómo se siente, hermano Mauricio? Como que hay una elegancia en esto, ¿sí o no, hermana Gloria? Entonces nosotros tenemos que ver con los ojos de Cristo, oír con los ojos de Cristo y hablar con la boca de Cristo, caminar con los pies de Cristo. Ahora vamos a mirar, ahora dice con qué autoridad. Entonces Pedro dice, bueno, ya ahora tengo la autoridad que me dio el Señor, es para edificación. Y entonces ahora vamos a ir, ¿cómo deben de andar las iglesias para ser edificadas? ¿Cómo deben de andar las iglesias para ser edificadas? Hechos 9:31. Hechos 9:31. ¿Cómo nos dice Hechos 9:31? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, entonces eran edificadas andando ¿en qué, hermana Gloria? En el temor del Señor. Los 8 pasos los sabe el hermano Francisco para entender el temor de Jehová. Entonces, sabiendo los 8 pasos, entiende el temor de Jehová, y las iglesias eran edificadas en el temor de ¿qué? De Jehová. En esos 8 pasos está clamar ¿a qué? A la inteligencia, ¿sí o no? Y luego en esos 8 pasos hay 4 pasos que hablan sobre la prudencia. Tratemos a nuestros semejantes con amor. No mire los errores para resaltarlos. Mire los errores para enseñar. Y que la misma persona tome su decisión, ¿qué? Voluntariamente de corregirlos, para que lo que vaya a hacerlo no lo haga por obligación, sino de corazón. Porque cualquier cosa que usted hace, hermana Gloria, por obligación, ¿usted cree que si lo hace por obligación ya lo hace de corazón? Eso es lo que yo les quiero enseñar. Es lo que Cristo quiere. ¿Por qué no oímos y entendemos ese lenguaje tan hermoso? Ese es un lenguaje muy hermoso. A mí me están dando unos resultados que yo estoy asustado. Créame que estoy yo asustado con los resultados que a mí me están dando. Y yo mismo me pregunto, ¿y yo por qué soy así? Hay que entender el lenguaje de Cristo. Y es muy bonito. Ahora, ¿cuál temor no debemos predicar? ¿Cuál temor no debemos predicar? Porque también hay personas que predican un temor que no lo debemos. Primera de Juan 4:18, ¿qué dice? ¿Cuál temor no debemos predicar? Primera de Juan 4:18. Recuerde que todo esto es una línea de la sabiduría de Dios. ¿Cómo nos dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el perfecto amor que echa fuera, hermano Noel, El temor. el temor. ¿Cuál temor? El que, ay, me va a pasar algo mal. ¿Y usted está predicándole eso a una persona? No. ¿El evangelio qué es? Una buena, ¿qué? Noticia. Pero si yo voy a comenzarle a predicar a alguien, a amedrentarlo y a hacerle tener miedo, que si esto hace,
Yo le predico es el otro lado. Recuerde que nosotros no comenzamos a llevar sino el evangelio. Esa es la parte clave. ¿Ya? Voy a hacerle una pregunta a hermana Gloria. Hermana Gloria, si usted va a una reunión, una enseñanza bíblica, o un Rafa, los dos, y el que está predicando comienza a predicar de que se van a ir a los infiernos, que si usted hace esto, le va a pasar esto, que usted... ¿Cómo sale usted de esa reunión? Aburrida. ¿No? Asustadísima. Sí, uno no sale edificado. Pero si a usted le dice, mire, Cristo tiene esto para ti, tiene esto para ti, tiene esto para ti, tiene esto para ti, ¿cómo va a salir usted? Gozosa. Uy, yo no sabía que yo tenía tantas cosas. No, yo no me voy a perder eso. Yo voy a hacer eso, ¿ya? Entonces, muy importante que nosotros tengamos esto, ¿ya? Ahora, vamos a mirar lo otro. Ahora, ¿qué debo de hacer para yo perfeccionar ese amor que echa fuera todo temor? ¿Qué debo hacer yo para perfeccionar ese amor que echa fuera todo temor? ¿Qué debo de hacer? Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Ahí está. Entonces, el que guarda su palabra, lo que están ustedes oyendo ahorita, lo guardan, el amor usted lo ha perfeccionado. Y entonces con ese perfecto amor usted echa fuera todo ¿qué? Temor. Todo temor. Por donde usted va dando ese perfecto amor y no está amedrentando a las personas. Recuerden que eso es algo, nosotros estamos para edificación y esta es la autoridad que nosotros tenemos. ¿Ya? Cristo lo dijo muy claro, mas no así que vosotros. Ahora, ¿qué deben de obrar con el que no guarda su palabra y por qué? ¿Cómo debemos de obrar con aquel que no guarda? Pues hay alguien que, no, a mí eso no me interesa, y se porta de esa manera. Yo anoche vi un video que me causó tristeza. No sé si ustedes lo habrán visto. Unos niños judíos escupiéndole la cara a una hermana que estaba predicando el evangelio. Y otro pegándole con una bolsa en la espalda, y el otro una cachetada. Son judíos. Nunca aprendieron el amor de Cristo, son religiosos. Por eso les pasó lo del holocausto. Y no debía de haber dicho esto, pero yo les voy a decir algo. La gran tribulación viene y el arrebatamiento viene. Identifiquémonos con lo que es el mensaje de Cristo. Yo quedé asombrado con ese video. ¿Usted lo vio, hermano? Yo quedé asombrado. Yo voy a predicar allá y un peladito viene a escupirme en la cara. ¿Y llamamos a Israel? Sí. Nosotros somos descendientes, todos nosotros somos descendientes de los judíos. Porque la bendición dice, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. ¿Y por qué ellos se portan así? ¿Porque creyeron el evangelio de Cristo? No. Ahora, Juan 12:47, ¿qué nos dice? ¿Cómo debemos de obrar con el que no guarda su palabra y por qué? Juan 12:47, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy y le predico a la hermana Gloria. Y la hermana Gloria, todavía no voy a tomar mi decisión. ¿Cómo debo yo de obrar con ella? ¿Debo ya de juzgarla? No. Mire lo que dice Jesucristo. Dije, Jesucristo se atreve a hacer eso. ¿Cómo nos dice 12:47? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Punto. Eso es, yo no le juzgo porque es que yo no he venido a condenar, sino a salvar al mundo. Ahora, y si no le puede juzgar ni condenarlo, entonces, ¿quién le va a juzgar a él? El 48, mire lo bonito que dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿En cuál día? En el día postrero. No es ahora. Porque si ahora lo juzga, entonces se me acabó el material para salvar. Ya no tengo. Buscar más al perdido para salvarlo, porque ya lo condené. Entonces, ¿a quién voy a buscar ya? ¿Sí? Ahora, vamos ahora. ¿Por qué no debo juzgar al hermano? Santiago 4, 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Esto es, mire, cuando yo les estoy predicando esto, yo estoy mirando un caminito libre de tropiezos para cada uno.
y para mí. Pero si usted no hacen esto, su camino va a estar con tropezones por todos lados. Santiago 4, 11 y 12, ¿por qué no debemos de juzgar? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ajá, Uno imagínese. solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Eso es, nosotros no podemos juzgar. Borren eso de juzgar y cámbienlo por qué. Enseñar. Si a mí llega un hermano y me dice, hermano Henry, venga, yo quiero enseñarte esto. Dígame que esto y esto es que así, aquí así. ¿Cómo quedaría usted, hermana Gloria? Agradecido, no queda agradecido. Y yo lo estaba haciendo al contrario. Enseñando. Ahora, ¿cómo debemos hablar, exhortar y reprender? ¿Cómo debemos nosotros hablar, exhortar, o sea, motivar y reprender? ¿Ya? Reprender viene a ser como corregir. Usted sabe que corregimos con qué, hermana Kaylee. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia. Exactamente. Entonces ya tenemos eso que con misericordia y verdad. Y con misericordia y verdad, ¿usted queda agredida o queda... Con misericordia y verdad, ¿cómo queda usted? ¿Cómo cree si a una persona se le da esa corrección del pecado con misericordia y verdad? ¿Cómo cree que quedaría usted, hermano Rafa? Bien, porque es con misericordia y verdad. Eso, y uno queda con una paz tremenda. Entonces, ¿cómo debemos hablar, exhortar y reprender? Tito 2.15. Tito 2.15. ¿Qué dice Tito 2.15? Hablar, exhortar es motivar, reprender es corregir, pero se corrige con la enseñanza. Recuerden que no con el juzgar, que esa es una línea muy delgada que siempre se cruza. Esto habla y exhorta y reprende con toda Esto autoridad. habla, exhorta y reprende, le dice Pablo a Tito. ¿Qué más? Con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Esa, con toda ¿qué? Autoridad. ¿Con cuál autoridad? ¿Con la del Antiguo Testamento o con la de Cristo? Con la de Cristo. Llena de amor. Autoridad quiere decir con esa autoridad en la palabra, llena de sabiduría. ¿Ya? Ahora vamos a mirar ahora acá. Mateo 7, 28 y 29. ¿Ya? ¿Cuál es esa autoridad, esa palabra? Ya, vamos a mirar Mateo 7, 28 y 29, ¿qué nos dice? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y no como los escribas y fariseos. Señor, la ley de Moisés manda que la mujer debe... No, pero él les enseñaba con qué. No como los escribas que enseñaban eso así, sino como quien tiene que autoridad en la palabra de sabiduría. Mira, yo te voy a decir algo. Ya a mí los años, como dice, le doy gracias a Dios por la edad que yo tengo ahorita, 71 años. Pero yo le voy a decir algo, no hay nada más feliz que disfrutar la vida, hermana Gloria, sanamente. Y no hay nada más feliz que disfrutar la vida con la sabiduría de Cristo. Créamelo, créamelo. Que usted pueda hablar con su amigo o con su amiga de una manera sabia y que usted pueda mirar que esas palabras dan el reflejo, ¿ya? Dan el reflejo de Cristo. Por eso es muy importante 2 Corintios 13:10 y terminamos en 2 Corintios 13:10. ¿Qué nos dice 2 Corintios 13:10? Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Mire, la autoridad que el Señor nos da es para Edificar. edificación, pero esa edificación es con sabiduría, ¿sí me entiendes? Y entonces nosotros, ¿cómo debemos de vivir con nuestro prójimo? ¿Cómo cree que debemos de vivir nosotros con nuestro prójimo, hermana Kaylee? En paz. En paz, pero para vivir en paz tiene que haber una sabiduría especial. Primera de Pedro 3:7 o 2:7 dice, creo que es Pedro, hablando ya del hogar, y ahí terminamos. Primera de Pedro 3:7 creo que es, 3:7 sí,
Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas como. ¿Sabia qué? Sabiamente. Pero para yo tener sabiduría tengo que haber entendido ¿qué? El temor de Jehová. Sabiamente, ¿ya? Dando honor a la mujer como a vaso ¿qué? Frágil. Eso no se nos puede olvidar. Nosotros no somos como ellas no son como nosotros. No, de verdad. Nosotros, mire, al hermano le pueden decir y a mí, o al hermano Francisco, usted sí qué barriga que tiene, ¿cierto? Y usted eso le molesta. Dígale a una mujer, se pone a llorar, eso es una falta de respeto. ¿Sí me entiende, hermana Gloria? Ya, entonces uno tiene que tratarlas a ellas elegantemente. Abrirle la puerta del carro para no va a subir. No dejarla atrás. Exactamente. Dale detallitos. Un ramo de rosas. Uy, hoy le gasto En vez de un regaño. Y entonces usted va a tener una vida como hermano Rafa. Feliz con su pareja. Pero si usted no, es que tenemos que aprender de Cristo. Mire, y como coherente de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan esto. Soy sabio porque tengo la sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica y amable. Dígame, hermano, no decía, a veces nosotros no fallamos en eso. Se nos acaba lo pacífico y se nos acaba lo amable. ¿O no, hermana Gloria? Claro, pero bueno, estamos acá todos ¿para qué? Para seguir los pasos de nuestro amado Maestro Jesucristo. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y la seguridad que tengo es que esa palabra salió de tus labios, la cual no volverá a ti vacía, sino que hará esa maravillosa obra. Señor, pongo todos los hermanos que están aquí presentes y hermanas en tus manos, y yo me pongo en tus manos, Señor. Hazme conforme a tu imagen y semejanza, que yo pueda pensar como tú piensas, que yo pueda hablar como tú hablas, que yo pueda ver como tú ves, caminar como tú caminas. Y Señor, ayúdanos a que seamos hechos conforme a tu imagen y semejanza, que por donde vayamos dejemos una estela llena de luz, de buenos actos y de, sobre todo, de poder compartir ese maravilloso amor que tú nos has compartido. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. A los hermanos en YouTube, Dios les bendiga.